Cuarto bloque de arquitectura. Decidimos también, aunque fuera verano, aunque estemos en temporada estival, comenzar a trabajar un poquito en el jardín. Y en particular, en este momento les vamos a enseñar a ustedes a realizar una tarea que es sumamente gratificante para el jardín, para las plantas y para nosotros, porque sabemos el bien que le estamos haciendo a nuestro jardín y al planeta en general. Vamos a compartir la elaboración de este compost, de esta abonera, junto a Josefina Cacciarelli. Bueno, Josefina, vamos a hablar en esta oportunidad de cómo preparar una abonera, que es tan importante poder elaborar nuestra tierra, ¿no? Bien, es importante por varios motivos. Por un lado estamos devolviéndole a la tierra lo que le sacamos, tanto con ornamentales. En el caso de la huerta es más importante porque uno está cosechando. Exacto. Pero todas las plantas siempre necesitan que periódicamente estemos incorporándole abonos al suelo. Por otra parte, para reducir los residuos que estamos eliminando. Tanto restos de cosecha, de hojas, cuando se corta el césped, todos esos productos, o los restos orgánicos, vegetales, de la cocina, cáscaras, la hierba que producimos en grandes cantidades, se puede eliminar de una manera saludable para el medio ambiente, transformándolo en abono para incorporarla a la tierra y bueno, favorecer el crecimiento de las plantas. Aparte, no es algo que es antiestético el colocarlo en un jardín. Tranquilamente podemos buscar un espacio para colocar nuestra abonera. Por supuesto, hay gente que por abonera entiende un lugar con mal olor, lleno de moscas. Si eso sucede es que está mal hecho. En realidad, un buen abono, cuando hablamos de abono, normalmente hablamos de compost o abono compuesto, porque está compuesto, integrado por muchos materiales de distinta procedencia. Podemos tirar también las servilletas, papel diario. Ese compost, si está bien hecho, no tiene por qué dar mal olor. Cuando hay malos olores, está indicando un proceso de putrefacción, porque o nos pasamos de agua, o se pusieron demasiados compuestos muy ricos en nitrógeno, verdes, frescos, o se compacta mucho y eso se pudre. Hablemos un poco de esto, precisamente que vos estás hablando. Cuando hablas de compactación, estamos hablando de diferentes capas, estamos hablando de un proceso de aireación. Vamos a ir paso a paso en eso. Bien, ¿cómo armamos un abono? Primero tenemos que elegir en qué recipiente lo ponemos. Uno simplemente, como las costumbres viejas del campo, puede hacer un pozo, ir tirando ahí los materiales. Al final lo tapamos con tierra y hay que dejarlo el tiempo, meses pueden pasar hasta que eso esté hecho. Periódicamente se puede remover con una horquilla, regar si pasa tanto tiempo como no suele pasar sin llover. Si se seca demasiado, el proceso se detiene. Eso tiene que ir fermentándose hasta que se transforme en una borra, parece, sin ningún olor, que ya no se reconocen los restos que le dieron origen. Ahí lo tamizamos y lo hacemos. El pozo es la manera más simple. Si tenemos un patio muy grande, podemos usar tarros, bueno, después van a ver en las fotos el cajoncito que hicimos en el Rosedal. Pueden ser mucho más lindos, cajones de madera, mientras tengan una ventilación suficiente para evitar estas fermentaciones indeseadas. Lo podemos hacer de cualquier material. Tiene que tener ventilación, una tapa, y como en casa normalmente estamos permanentemente incorporándole residuos y es un proceso continuo la fabricación del abono, si tiene cierta altura, es interesante dejar previsto algún lugar de acceso desde la parte inferior, alguna tapita como para poder retirar el material, seguir agregándole. Tipo un cenicero de las salamandras, para que todos entendamos. Exacto. Porque podemos iniciar el abono como un proceso continuo, que estamos siempre incorporándole material por encima y por debajo podemos ir retirando al cabo de un tiempo lo que ya está listo. Está preparado. O podemos preparar una pila simple, si tenemos mucha cantidad de material disponible, por ejemplo en otoño, cuando hay mucha cantidad de hojas, se corta el pasto, disponemos de mucho material, podemos simplemente hacer un proceso discontinuo, terminar la pila de abono o llenar un pozo o un cajón, un tambor. Te hago una consulta.
precisamente por esto, ¿no? ¿Cómo es el tema? Vamos colocando diferentes capas, elemento vegetal, colocamos papel. Bien, ¿Cómo es el tema? Lo importante es ir incorporando materiales que tengan diferente grado de descomposición, no poner todos materiales verdes y ricos en nitrógeno, verdes, frescos, acuosos, porque eso se pudriría muy fácil. Y no hacerlo solamente de hojas secas, por ejemplo, bien, porque no se va a terminar de descomponer en el tiempo razonable que necesitamos en casa. Normalmente se van apilando capas de material, se riega al final, hay que mantenerlo periódicamente con un contenido de humedad tal que cuando uno toma parte de ese material esté mojado pero que no escurra, no esté chorreando agua. Húmedo pero no mojado, encharcado, chorreando, porque corremos el riesgo de que se pudra. Normalmente se colocan pilas de capas, se puede ir alternando con capas pequeñas de tierra para inocular los microorganismos que van a hacerse cargo de esa descomposición. Y si no tenemos una tapa, que en realidad es conveniente, pero bueno, si no existiera, terminamos con una capa de tierra también. Bien. ¿Cuáles son las condiciones físicas que tiene que darse para un buen resultado en el compost? Condiciones físicas de temperatura. Aireación, temperatura. La temperatura, en realidad, cuando hay un equilibrio en contenidos de nitrógeno y de carbono adecuado, que eso los materiales de origen, cuando más diversa sea la mezcla, más probabilidades tenemos de tener un equilibrio adecuado. Inicialmente aumenta la temperatura del compost, independientemente de las condiciones atmosféricas externas, y podría llegar hasta unos 60 grados. Se mantiene durante un tiempo y después comienza a bajar. Cuando empieza a bajar la temperatura, y es el momento de empezar a mirar a ver si está. No siempre se logra un aumento de temperatura. Una cosa interesante que vos estás diciendo con respecto al aumento de temperatura es que aclaremos que en este momento el núcleo del compost es el que tiene esa temperatura. ¿Es conveniente airearlo o lo dejamos estático hasta que baje la temperatura? Eso se deja, normalmente uno remueve cuando se corren riesgos de que se fermente, entonces conviene airearlo para evitar que se pudra así. Por eso es conveniente que esté tapado, evitar, si llueve mucho, que eso se inunde, pues se puede pudrir. Y generalmente se va removiendo una vez por semana con una horquilla. Hay gente que da vuelta toda la pila. Eso es para solucionar defectos de elaboración, en realidad. Sí. Claro. Si la temperatura subiera normalmente, te repito, no siempre se logra que aumente la temperatura. Eso se da más en casos de que uno incorpore también estiércoles de caballo, de vaca. Porque con los residuos que tenemos en casa no logramos tener materiales tan ricos en nitrógeno para que suba tanto la temperatura. ¿Qué le aportamos cuando la tierra esta que sacamos, porque en realidad es una tierra tan sutil, tan linda la que sacamos del compost, qué le estamos aportando en cuanto a elementos a nuestro huerta, a nuestro jardín ornamental? Esa es la gran ventaja de abonar con abonos orgánicos más que minerales. Estamos dándole todo lo que la planta necesita. Aparte de incorporar materia orgánica directamente al suelo, que mejora su estructura, su porosidad, su permeabilidad, todos los nutrientes esenciales de las plantas, nitrógeno, fósforo, potasio y todos los micronutrientes que uno se despreocupa porque ahí están en los equilibrios y las cantidades adecuadas que necesitan las plantas. Totalmente. En un compost, te hago una pregunta por ahí, no sé si es verdaderamente correcta. ¿Se puede colocar lombriz? Bien, me estaba olvidando de eso, gracias. Tenemos dos procesos de elaboración diferentes. Uno puede hacer un compost de la manera que veníamos hablando, o hacer un lombricompuesto o un vermicompost. Si no corremos riesgo que aumente la temperatura en esa pila o en ese material, le podemos incorporar lombrices rojas californianas, estamos hablando, desde el momento de la preparación. Pero si eso llegara a subir la temperatura, perdemos las lombrices. Normalmente se escapan, pueden morir en algún otro lado si no encuentran ningún alimento. Uno puede directamente plantear la elaboración de un lombricompuesto de entrada y poner a las lombrices en condiciones adecuadas y generar un lombricompuesto. O una buena idea para evitar estos peligros de que suba la temperatura o
cambios de pH, las lombrices es fácil de criarlas, pero necesitan condiciones adecuadas. Uno puede hacer un compost cuando está en semidescomposición ese material, sacarlo y dárselo a las lombrices. Exacto. Y seguir elaborando el resto del hacerlo compost por separado. Claro. Sí, pero darle material que ya bajó el pico de temperatura y las lombrices mejoran muchísimo la calidad del producto final. Al pasar por su tracto digestivo todo el material se enriquece en minerales, incluso tiene elementos que funcionan como potenciador del crecimiento de las plantas, funcionan como hormonas de crecimiento. Sí. Por eso también abonar con lombricompuesto es lo mejor que le podemos dar a una planta.